Don Hugo Siles, exministro de Autonomías, que está con nosotros en esta jornada, y le agradezco muchísimo por haber accedido a este diálogo hoy sobre este tema, el tema de Incahuasi, que ha tenido zozobra, por utilizar un término que me parece que no es tan exagerado, que es lo que ha sucedido en este último tiempo, en 2 departamentos, y que además la Gobernación de Santa Cruz ha cargado con este tema relacionado al congelamiento de sus cuentas, y en base a eso ha originado una serie de protestas y una serie de determinaciones que han surgido desde la institucionalidad aglutinada en el Comité Cívico, principalmente en contra de don Hugo Siles, que está con nosotros hoy. Gracias por acompañarnos, buen día. Y le paso a preguntar directamente, ¿por qué es que se reabre este tema cuando en apariencia estaba totalmente cerrado y estaba ya empezando de aquellos campos a recibir regalías el departamento? ¿Por qué se reabre la discusión si ya había un informe que marcaba precisamente la colocación del campo en campamento, en territorio cruceño y no así en territorio chuquisaqueño? Buenos días, Gary, un placer estar en tu medio, gracias por la invitación. Bueno, en principio vale la pena mencionar de manera muy sintética, pero que se pueda entender. Nosotros, desde la cartera de Estado de Autonomías, el año 2016, éramos la entidad competente para poder enviar la información referencial, la cartografía referencial que existe en todo el país, pero básicamente en este tramo de delimitación entre los 2 departamentos, Chuquisaca y Santa Cruz. Y eso fue lo que hicimos. Entre más o menos abril y julio, el Ministerio de Autonomías de ese entonces envió la referencia de las coordenadas geográficas existentes entre los límites de Chuquisaca y Santa Cruz. Ese carteo administrativo es parte de una obligación que tenemos como Decreto Supremo 26570. Nosotros somos la entidad competente que hacemos eso. Pero independientemente de nuestra obligación como cartera de Estado para ir enviando la información que se nos requiere, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos le encargó a una empresa consultora canadiense el estudio de la ubicación del campo gasífero, y esta empresa canadiense ya también hizo la subcontratación del IGM, el Instituto Geográfico Militar. Por lo tanto, la información referencial de la cartografía existente daba cuenta de la existencia de leyes de 1898, de 1912, una resolución suprema de 1914, todas haciendo referencia a la normativa, pero fundamentalmente las coordenadas que establecían límites entre estas 2 unidades territoriales. Entonces, es de conocimiento público que más o menos en las primeras semanas de agosto, oficialmente se conoce de que el campo Incahuasi, la reserva de gas de Incahuasi y y los pozos circundantes a la delimitación o al espacio territorial de límite entre los 2 departamentos, se encontraba 100% en el departamento de Santa Cruz. Eso fue noticia nacional, fue noticia pública. Nosotros hasta ese entonces, como no éramos otra cosa que la entidad competente para enviar información sobre la cartografía referencial, como cualquier ciudadano asistimos a la información esta. Es a partir de ese momento, agosto del año 2016, que Chuquisaca instala, como dice la ley 339, que esta es la ley de unidades territoriales, dice una de las partes o una unidad territorial es la que activa un proceso de delimitación, independientemente de que la referencia geográfica ya daba cuenta de coordenadas precisas y de esa información que Yacimientos consumió para poder pasarle a la empresa consultora y el IGM también. Como dice la ley 339, Chuquisaca solicita al Ministerio de Autonomías de ese entonces
la delimitación oficial con Santa Cruz. Nosotros el 22 de agosto del año 2016 recibimos oficialmente la notificación de Chuquisaca solicitando delimitar todo un tramo de 509 kilómetros o 120 vértices con el departamento de Santa Cruz. Al ser, esta es una ley, la ley 339 de unidades territoriales para la delimitación de unidades territoriales, ser una ley de conciliación, de administración de procesos de conciliación democráticos, voluntarios. Es una ley muy novedosa. Nosotros en aplicación de esta ley lo que hicimos fue revisar esa solicitud de Chuquisaca que establecía un límite de 120 vértices y en función de la ley establecimos de que tan solo de los 120 vértices el Ministerio de Autonomías, ya en ese entonces 8 de noviembre, ahí tiene usted el informe, el 8 de noviembre del año 2016 le admite tan solo 30 vértices de los 120 y con un informe técnico legal establece el 8 de noviembre del año 2016 que los límites de Chuquisaca y Santa Cruz del tramo 90 al 120 son límites precisos y tienen demarcación, o sea, límites precisos con demarcación. Eso significa que Chuquisaca y Santa Cruz tenían delimitados más o menos 460 kilómetros ya, con límites precisos, con demarcación, y tan solo quedaba pendiente unos 46 kilómetros o 30 vértices comprendidos en un tramo muy alejado de la serranía de Incahuasi, me refiero al tramo de los municipios de Villa Serrano en Chuquisaca y Pucará en Santa Cruz, zona de los valles. Ese es el momento en el cual, digamos, el tema particular, específico, de dónde estaba ubicado el campo de Incahuasi ya hubiera quedado resuelto. ¿Cuál es el tema? Que Chuquisaca no acepta esto, no acepta esta determinación con informe técnico legal que establecemos como Ministerio de Autonomías e inicia una serie de procesos judiciales. Empieza con amparos, con procesos primero a yacimientos y luego interpone un amparo constitucional no solamente a la determinación del estudio de yacimientos. Se recordará que ellos increparon prácticamente al ex presidente ejecutivo de yacimientos y decían que ese estudio estaba mal hecho, que no podía ser consistente porque no habían límites entre Chuquisaca y Santa Cruz, pese a que ya habíamos nosotros determinado con informes técnicos legal que le acabo de pasar. Esa es la historia de cómo este conflicto empieza a agravarse y claro, ya en un proceso de audiencia del amparo, está claro de que la gobernación de Santa Cruz, que era parte interesada... ¿Cuándo viene el congelamiento? Esto viene a finales del año 2017, principios del año 2018. En el amparo constitucional que interpone Chuquisaca, Chuquisaca obtiene la tutela, o sea, en otras palabras, le gana a Santa Cruz el departamento, a la gobernación, este amparo, y este amparo determina tres cosas. Uno, el congelamiento de las regalías que ya se estaban pagando a Santa Cruz. Recordemos que incluso en el acto de inauguración del pozo Incahuasi, aquí fue el presidente junto al gobernador Costas, no fue el gobernador Urquizo, no fue invitado. Es decir, señales muy claras de cómo el tema estaba claro. El gobierno nacional, al cual se le ha echado la culpa de este tema, algunos dicen, lo ha fabricado. ¿Por qué tenemos que fabricar nosotros algo si el tema estaba absolutamente resuelto? Pero es Chuquisaca, la gobernación de Chuquisaca, que interpone este amparo, gana el amparo, y el amparo, a través de una sentencia, establece congelamiento de cuentas, dice realización del estudio, dice, se supone un nuevo estudio, para determinar si el campo es compartido, y dice, se refiere a la delimitación de los dos departamentos, entendiéndose de que había un tramo
los 30 vértices que faltaba delimitar. Entonces, pero ese esa es la tramo historia. está lejos del sitio en cuestión, digamos. Ese tramo está lejos de cuestión, pero debe conocer, Gary, que nunca Chuquisaca, por lo menos sus autoridades, nunca aceptaron que el Ministerio de Autonomías haya determinado que tan solo le admitía a Chuquisaca 30 de los 120 vértices. Si usted se fija, hay un planito, puede fijarse en el plano, yo sé que en radio no nos están viendo, pero hay un planito, debe estar ahí, yo se lo he... Hay un planito. En ese planito... Ya. Explíquemelo en su plano mientras yo lo... En ese planito, fíjese, en ese planito, esta línea de color roja es el límite preciso definido por la ley de 1898-1912, si usted se fija. Pero lo que Chuquisaca pretendía con su solicitud de delimitación, pues presentaron una delimitación ellos, es esta línea verde. Si usted se fija, mire la alteración que puede haber, se recorre hacia el norte y se recorren de manera... ¿Sí? ¿También? Sí. Se recorre todo este tramo verde, es el que solicitaba Chuquisaca. Hay una variación sustancial, por eso se le rechaza esta solicitud que hace Chuquisaca y tan solo se admite aquí arriba, donde está Villa Serrano y Pucará, este tramo, porque este otro tramo es el Parque Iñao, es una ley del año 2004 del presidente en ejercicio entonces Ormando Bacadíes, es una ley que define un parque aquí, entonces esto no... Y toda esta línea roja es las leyes de 1898-1912. Entonces, este es un plano oficial que nosotros establecimos. Todo esto se notificó a las dos gobernaciones, yo se lo he puesto ahí las notificaciones, aquí se puede ver la notificación a la gobernación de Chuquisaca y la notificación a la gobernación de Santa Cruz, se notifica a las partes, que esto es lo que se ha determinado, son la nota de admisión, solo se admiten 30 de los 120 vértices. Entonces, nosotros hemos usado la ley 339, que dice que cuando existen leyes con límites precisos, con demarcación, estas mismas son la norma que define los límites entre departamentos. Si no hubiera límites precisos, solo límites naturales, entonces obviamente hay que desarrollar una ley para poder delimitar ese tramo. Esto es 1 más 1, 2. Le hago una consulta. Usted argumenta que la gobernación hizo una mala defensa del tema y la gobernación dice que usted no debió admitir lo presentado por Chuquisaca. Esto después empieza a generar una serie de controversias que derivan en una determinación del Comité Cívico de declararlo persona no grata. Yo le paso a consultar desde lo técnico, ¿por qué se equivoca la gobernación de Santa Cruz en la defensa? Ya, primero que sería una barbaridad si la gobernación dice yo no puedo admitir, porque la ley dice que en todas las unidades territoriales solicitan pues al nivel central del Estado, somos competentes nosotros, delimitar. Si mañana quiere delimitar el Beni con Cochabamba, si quieren delimitar, teníamos procesos en curso, La Paz, Oruro, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Oruro, o sea, Santa Cruz de la Sierra con Cotoca, Guarnes, han solicitado a la gobernación, porque ella es competente en el ámbito intermunicipal. No, eso es una falacia, es absoluto. La ley dice que una unidad territorial es competente para solicitar delimitación. Y evidentemente en el tramo entre Chuquisaca y Santa Cruz había un tramo no delimitado, de 30 vértices. Ahora, igualmente es decir, lo de los 30 vértices uno lo entiende, pero el tramo en cuestión, por el cual el reclamo lo hace Chuquisaca,
no está en ese sitio que faltaba determinar. Pese a eso, debe admitir, en este caso el Ministerio, Claro, pese a eso. Porque fíjese, las leyes existían. Ajá. Son leyes que no están, que son vigentes. Pero fíjese, 13 días después, ahí está, se lo he colocado, 13 días después de esa carta con la que Vladimir Peña, la gente de la gobernación, sale de manera artificial, 13 días después, nosotros como Ministerio de Autonomías, a través del CIOT, que es el Sistema de Información de Organización Territorial del Estado, actualizamos en la base de datos estas leyes, porque, Gary, hasta la existencia de recursos gasíferos ahí, ¿quién hablaba de Incahuasi, la serranía de Incahuasi? Nadie. Cuando se descubre un yacimiento, se tiene que determinar dónde está ese yacimiento. Entonces se tiene que activar, primero, la información georreferenciada, pero Chuquisaca, como cualquier departamento, estaba en el derecho, tenía el derecho de pedir delimitación, eso lo puede hacer. Eso no le quita, porque la ley le permite. Ahora, muy distinto de esto es que Chuquisaca activó procesos judiciales. Eso es muy distinto, porque finalmente los chuquisaqueños, yo le decía, o las autoridades chuquisaqueñas podían haberse dado cuenta, evidentemente, de que este era un tema ya cerrado. Si el presidente está invitando al gobernador Costas para la inauguración del pozo y no lo invita al gobernador Esteban Urquizo, claro. Está claro. Lo que pasa es que aquí se activa una solicitud de delimitación, pero esto también se cierra. Nosotros el 8 de noviembre, con los informes que le he mencionado, cerramos el tema, pero Chuquisaca mantiene toda una gestión judicial, y en esa gestión judicial nosotros creemos, ya esto lo puedo decir ahora, porque yo ya no soy autoridad conciliadora, no soy viceministro, yo lo puedo decir. Yo no podía decir esto durante un año y 9 meses, no podía decir, Gary, absolutamente nada, porque era la autoridad conciliadora. ¿Por qué no me recusaron? También si era tan mala la autoridad conciliadora, me pudieron haber recusado. La ley dice, pueden recusar. O sea, no me gusta porque se está parcializando, fuera. Nota y chao. Y tendrá que venir otro servidor público. Yo me aparto de ese caso, pero nunca me recusaron 1 año y 9 meses. Entonces, nosotros hemos visto en la actuación de la gobernación, y ahí al final, en el documento que le pasé, ¿cómo es posible que los abogados de la gobernación, en el primer memorial que han enviado, en la actuación que tuvieron en la audiencia, por ejemplo, le voy a poner un caso, se instala la audiencia en Sucre, y estaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, estaba la gobernación de Chuquisaca y la gobernación de Santa Cruz. En una primera instancia, la gobernación de Santa Cruz lo único que hace es observar que estaban en Sucre, el juez era de Sucre, y por lo tanto había una tendencia parcial de este caso. ¿Qué hace Yacimientos? Es más hábil jurídicamente, dice, no nos han notificado con el tiempo debido, aquí tenemos la prueba y nos retiramos. Se retira, pero Santa Cruz se queda en la audiencia, pero más allá de eso, lo que a mí realmente me saca de las casillas, si se quiere, por la falta de moral y ética, es que los abogados de la gobernación cruceña, el abogado Luis Fernando, ahí se lo he subrayado, habla y justifica que el uso del término referencial y lo actuado por el Ministerio de Autonomía está bien, que no tienen ningún problema, que son los informes técnicos legales los que promueven decisiones, no las cartas que hacen mención a la información. Pero resulta que mientras eso dicen en la defensa de la gobernación, lo que están diciendo fuera, en la pública, es mostrando la carta, que yo se le he puesto la carta ahí, mostrando la carta y decir, ¿por qué usó el término referencial? Porque así se usa. Lo están diciendo los mismos abogados, porque han leído ya, se han preparado. Entonces, esas cosas no están bien. Porque si empezamos a mentir y
solamente informar una parte incompleta y hacemos esto. Entonces estamos tratando de justificar el trabajo. Y yo, a mi modo de ver, el trabajo de la gobernación de Santa Cruz fue deficiente. Primero que presentaron a destiempo la complementación y enmienda. Es decir, hay varios errores. Yo no soy abogado, pero hemos revisado con abogados cuál ha sido el desempeño de la gente de la gobernación. Entonces yo creo y tengo una tesis, y hasta ahora nadie me la ha rebatido, lo he escrito en El Deber, en todos los medios que se ha podido, es que la débil defensa de la gobernación cruceña, que los lleva a perder ese amparo, ¿por qué no mostraron por qué no mostraron esto que le he traído, que lo tienen notificado, le he traído la notificación? ¿Por qué no mostraron al juez? Dijeron, señor, aquí está, informe técnico legal, acabado el tema, fíjese, dice límites precisos, se acabó el tema. ¿Por qué no mostraron eso? ¿Por qué no hicieron uso más bien, en vez de sacar una carta, de 7 cartas o 8 cartas, porque todas las cartas hacen referencia a eso, yo le he puesto 3 solamente ahí para que vea que el término referencial es recurrente, está dentro de nuestras atribuciones? ¿Por qué no, en vez de mostrar eso, mostraron los informes técnicos legales? ¿Por qué no mostraron la actualización del CIO? ¿Por qué no mostraron lo que tiene contenido de toma de decisión? Entonces, obviamente que al no poder defenderse y no poder culminar exitosamente una defensa jurídica, es que buscaron la forma de trasladarle esta responsabilidad al gobierno nacional. Primero dijeron que el gobierno nos ha congelado. Nosotros no hemos congelado absolutamente nada. Ha sido una sentencia del Tribunal Constitucional. Y luego ya focalizaron su atención frente a actores. En un primer momento, a mi persona, al ministro Rada, y generaron toda una cortina de humo que finalmente es la que han instalado. Se han ido a todas las instituciones, Gary, colegios de profesionales, de abogados, juntas vecinales, comités cívicos. Y en todos estos escenarios han hecho videos. Y claro, ahí han venido las declaratorias. A mí me han declarado ya enemigo de Santa Cruz en la asamblea departamental. O sea, es realmente mañosa la forma de cómo se ha actuado. Y esto es demostrable. Eso es lo peor. Ahora, yo tengo una desventaja porque mientras eso ocurría, el proceso no había terminado. Usted no podía hablar. Yo no podía hablar nada. Entonces era más o menos una pateadura en el piso, en el chao, en parado, en dormido, y yo no podía hacer absolutamente nada. En ningún lado podía decir. Ahora, dentro nada de lo que presenta me llama este párrafo la atención a mí, en lo que presenta el abogado de la gobernación ante la autoridad correspondiente. Sí. Dice, con relación a las atribuciones de los ministerios de autonomías y también de sus viceministros, ninguna de ellas vamos a encontrar la atribución que se le otorgue al ministro de poder proporcionar la información cartográfica oficial del Estado boliviano, ni el manejo de información sobre los mapas políticos y administrativos del Estado boliviano. La única atribución que va a encontrar, señor juez, de garantías constitucionales es la relativa a las competencias conocer y resolver los asuntos de los límites entre departamentos, porque dentro de los departamentos sería competente la gobernación correspondiente, así lo determina el 339 de la Ley de la Unidad de Límites. Entonces, al no existir esa atribución por parte del Ministerio de Autonomía, no es pues exigible ni al Ministerio de Autonomía a Yacimientos el proporcionar información cartográfica, mapas políticos y divisiones políticas administrativas, ni límites al Ministerio, de Autonomías, porque no es su atribución. No, bueno, para que vea, hasta eso le pelan, eso es nuevo. Ahorita eso como no estaba subrayado seguramente, pero fíjese, está el decreto supremo 26570, ni eso conoce. El decreto 26570 específico nos obliga como Ministerio de Autonomías a que la información precisamente de la cartografía referencial, nosotros somos la entidad competente. Yo no puedo hacerme loco. En todas las cartas, fíjese, dice, de acuerdo al decreto 26570. Es que, por eso le digo, la defensa de la gobernación ha tenido estos vacíos. Hay cosas que dice el señor Roca ahí que son, pero hasta dice, ¿en qué pasaría en un ataque de Chile? Dice, en un ataque extranjero, por eso que podría modificar, dice, la división política del país, por eso el término referencial es correcto. Eso dice.
Yo se lo he subrayado por eso, para que vea, es realmente anecdótico esto. Y esto, claro, difícil que la gente lea, pues, Claro. hojas y hojas, fojas, de foja 0 a la foja 20, ¿qué va a leer la gente? Entonces es fácil mentir, es fácil salir con una nota y decir, miren, el ministro de Autonomía, y es la única nota. Todas las demás notas las ha firmado el viceministro de Autonomía Indígena y Organización Territorial, o sea, el actual viceministro, porque él era mi viceministro, ahora es viceministro de Autonomías. Todas las notas, todas tienen esa terminología referencial, y eso la gobernación, el abogado lo justifica. Ahora, se ha ratificado el tema de los límites y el tema de dónde está el campo y que le pertenece a Santa Cruz. Y Chuquisaca continúa. Contra esto, desde su visión, desde su experiencia, no va a haber, entiendo, ningún argumento que pueda determinar que esto cambie, que esto varíe, producto del accionar anterior, cuando se logra establecer el tema de los límites y el informe técnico ratificado marca lo que en su momento le otorgó la propiedad, entre comillas, absoluta a Santa Cruz y que le estaba ya entregando regalías. Es decir, no hay posibilidades legales ni técnicas para que Chuquisaca pueda recibir ni plata de ese campo, ¿no? Bueno, nuestra responsabilidad no era el tema de regalías, campos, ni nada de eso. Ya nos hemos metido de manera colateral a este tema. Pero a ver, en esto de límites, de delimitación, es 1 más 1, 2. No hay forma de modificar esto. ¿Qué tendría que hacer para ello? Tendría que derogar las leyes de 1898, de 1912. ¿Quién va a derogar eso? Esas leyes han servido para la delimitación entre Chuquisaca y Tarija por el campo Margarita. Esas leyes están hace 104 años. Nadie las va a derogar. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de modificar esto. Y eso, yo lo puedo decir hoy, lo hemos dicho de manera diplomática para no herir, sensibilizar a los hermanos chuquisaqueños, pero ellos saben, no se puede cambiar eso. Que habrán recursos legales, entiendo que han presentado un amparo constitucional a la resolución ministerial 90 quebrado 2018, que es la resolución administrativa que cerró el proceso, así dice la ley. Gary, por eso yo he dicho muchas veces, hemos hecho la aplicación estricta de esta ley, porque esta es la ley de unidades territoriales del año 2013 que se aplica para estas cosas. Lo hacen los municipios, lo hacen las gobernaciones, y hemos aplicado absolutamente cada uno de los pasos. Le pueden hacer auditoría jurídica, que le han hecho, le están haciendo, le han hecho, le han querido buscar de como sea. No se olvide que han dicho que entre Villa Serrano y Pucará han dicho que yo he falsificado firmas, así, en Chuquisaca. El ministro cruceño se ha dado la tarea, dice, de falsificar firmas. Yo he ido a falsificar firmas entre los dos municipios o el de Villa Serrano para poder completar el tramo de los 30 vértices. O sea, a esas alturas, por eso le decía, en Chuquisaca me acusan de parcializado con Santa Cruz, aquí me declaran enemigo, traidor, persona no grata. Alguna vez, hablando con el presidente Evo, me decía el presidente Evo, esa es la mejor constatación de que tu trabajo es imparcial, porque de ambos lados te dicen, es como al árbitro le dicen bombero aquí, bombero allá, y bueno, entonces no me parece que este tema vaya a resolverse por ninguna otra vía que no sea el entendimiento, la razón, la voluntad y finalmente el entendimiento de las autoridades de Chuquisaca de que esto no tiene ningún tipo de salida modificatoria. Es decir, habrán otras exploraciones, habrán otros procesos que como ya se han anunciado, pero este tema en específico no puede alterarse bajo presión, diálogo, movilización, marchas, no puede hacer. Si me dijeran que eso es con esas marchas y movilización
y movilizaciones se puede modificar la ley, bueno, yo quedaría sorprendido, digamos, ¿no? No existe esa posibilidad. Y esto lo han sabido siempre acá en Santa Cruz, pero le han encontrado la matraca, digamos, para administrar este conflicto. Les ha gustado este conflicto porque también no se olvide que esto tapa muchas cosas. Y yo por eso le digo, es decir, para llevar a paros departamentales aquí en Santa Cruz, la gente que conoce de este procedimiento, que hay gente en la gobernación de Santa Cruz que sabe de este procedimiento, porque lo conoce, sabía perfectamente que no se iba a modificar esto desde un principio. Pero aún así han preferido salir a la opinión pública, buscar culpables, habían dicho, no, a este lo agarremos. Le han pelado, porque se han equivocado de sujeto. Yo tengo todo el derecho de mostrar esto, y lo voy a hacer, Gary, lo voy a hacer. Ahora tengo un poco más de tiempo, en mi descanso, en mi ocio, lo voy a hacer y voy a pedir que las instituciones que quieran conocer de verdad, quieran recibirme, ahí voy a ir y les voy a exponer y les voy a mostrar 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8. No hay dónde pelarle. Entonces, obviamente, eso también por lo menos tendrá en lo personal una satisfacción de que el trabajo que hicimos, de principio a fin, y yo no renuncié con trabajo pendiente, yo renuncié el 1 de mayo, cuando el 30 de abril se aprobó, el presidente firmó la promulgación de la ley 1054 de los 30 vértices, cerrando todo el tramo y cumpliendo uno de los puntos de la sentencia. Por lo tanto, yo no he dejado trabajos pendientes, no me he ido. Yo me he ido porque en todas los reclamos de Chuquisaca figuraba que yo tenía que renunciar porque me parcelicé, porque era cruceño y porque había llevado mal el proceso. Yo podía haber ido a Chuquisaca a explicar que no es así, Gary, con esos ánimos. No hubiera sido sensato que yo vaya a Chuquisaca y diga, a ver, movimientos sociales, les voy a exponer. Me hubieran... Claro. me hubieran rechazado, y obviamente. Pero lo anecdótico es que llego acá y los que me dicen en Chuquisaca que se ha parcializado, resulta que aquí me dicen que yo soy el malo de la película. No está bien. No, me tienen sin cuidado las declaratorias y estas cosas porque son totalmente absurdas y fuera de lugar. A mí lo que me preocupa es que se mienta, descaradamente se mienta, y crean que esa mentira se va a imponer a estas cosas. Y esto es imposible. No se necesita tampoco 1 hora para explicar esto. En 10, 20 minutos el espacio que usted me está dando, que no lo he tenido en algún medio, ha sido difícil, porque ya cuando yo hablo de procedimiento administrativo de conciliación para la delimitación interdepartamental Chuquisaca-Santa Cruz, ya me cambió la gente. Así es, lamentablemente, así dice. Entonces, la desventaja de poder explicar esto en los medios, claro, es más fácil que yo asista a que salgan con una carta y diga, este es el traidor, este es el malo, este es el que hizo esto. Y eso está mal. Le agradezco mucho, Hugo, por venir. Gracias, Gracias Gary. por el Gracias diálogo, por la oportunidad. por la explicación. Me parece que es válido, me parece que es importante que se establezca siempre la parte y la contraparte y que la gente saque su veredicto. Yo le agradezco por eso.